¿Qué es el derecho a la rebelión? El derecho a la rebelión, también conocido como el derecho de revolución, el derecho de resistencia, es en efecto un principio sacrosanto, donde una sociedad tiene derecho y obligación de echar abajo el régimen que lo está oprimiendo. En otras palabras, cuando un gobierno deja de servir los intereses del pueblo, esto en el entendimiento histórico, la sociedad tiene derecho de derribarlo. En democracia, pues claro, es más claro, cuando una democracia lo deja de ser, pues ya la sociedad tiene la obligación de derrocarlo. Víctor Hugo lo expresó brillantemente. Él dijo: cuando la dictadura es un hecho, la revolución se convierte en derecho. ¿Ese derecho a rebelión es siempre armado o es pacífico o cómo se puede ejercer? Mira, tú has tocado un punto tan importante y tan actualizado, porque precisamente cuando escuchamos a la dictadura en Venezuela hablar de las turbas fascistas, como si él entendiera lo que es el fascismo, hablando de la actuación inapropiada, violenta, como dice él, de los que están manifestando, cuando la violencia la está ejerciendo su dictadura. Eso es precisamente la manipulación de los hechos, y estamos en una crisis donde conceptos han sido desnaturalizados. El concepto de revolución, donde de pronto la izquierda radical se ha apropiado de conceptos como revolución, que entonces hasta llegarlo a aparecer en determinados círculos como que fuera algo malo, y realmente no lo es. La revolución estadounidense fue un éxito, José Martí fue un revolucionario, Jesús fue un revolucionario. En otras palabras, hubo un cambio de paradigma que de ahí surgió. Así que la revolución no es necesariamente algo malo. Lo que sí es terrible es cuando dictaduras que ya en efecto llevaron a cabo su revolución se siguen llamando revolucionarios, cuando ya tienen el sistema. En otras palabras, ya cuando hay una dictadura en su lugar y hay un régimen dictatorial, la revolución significa precisamente ponerle fin y hacer un cambio sistémico. Democratizar el sistema. Exactamente. La libertad es esencial. Entonces el derecho de rebelión se convierte en un ingrediente necesario para la preservación de la democracia, porque hemos visto en tantos instantes donde de la democracia va la dictadura. Hablamos del caso del fascismo, tanto en Italia como en Alemania nazi. Entraron por la vía democrática y después convirtieron desde la democracia, desembocaron en una dictadura. Fue lo que quiso hacer Salvador Allende. Es el ejemplo de lo que son las dictaduras del siglo XXI en Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua y en Bolivia. En otras palabras, que entran por la puerta democrática, mantienen una apariencia democrática, y la realidad es que eso es lo que todos quieren hacer. Irán, la dictadura en Irán se llama democracia, Corea del Norte se llama democracia, Cuba comunista quiere hacer al mundo creer que es una democracia. Entonces ya la democracia se ha convertido en, pues, como si fuera a ser un virus, es lo que todo el mundo quiere aparentar. Pero entonces el derecho de la rebelión es un ingrediente fundamental, es el mejor amigo que tiene la democracia, porque cuando ya escapa a los parámetros de la democracia, que ya de nuevo existen las libertades, donde una sociedad puede expresarse, donde puede instituir reforma. El movimiento, por ejemplo, de los derechos civiles en los Estados Unidos se pudo hacer de una forma no violenta, pacífica, tenía todo el sentido porque estaban operando dentro de una democracia, tuvo impacto. En cambio, movimientos de ese tipo en dictaduras de dominación total realmente no tienen el mismo impacto, no tienen el mismo efecto, porque esas dictaduras están inmunes a ese tipo de movimientos. Y no más el famoso golpe de Estado. Cuando el golpe de Estado es incorrecto y cuando el golpe de Estado está de acuerdo con el derecho de rebelión. Yo creo que ahí hay dos cosas. Yo me alegro que tú toques ese punto, porque esto es parte de otra campaña. Hablamos previamente que la noción de revolución
se ha desnaturalizado porque la izquierda radical ha pervertido esa noción al ellos querer pues vestirse de revolucionario y estar 50 años en el poder dictatorial y siguen siendo revolucionarios cuando ya llevan abanderados ahí. De una sí, falsa sí, verdad. Sí, sí. Eso es un descaro. El golpe de Estado es otro mecanismo que también a propósito se ha llevado un desprestigio y es algo muy necesario en estos momentos y quiero aclarar eso. Tu pregunta directa, ¿cuándo es bueno y cuándo es malo? Bueno, cuando va a interrumpir un proceso democrático, no es bueno. En otras palabras, vamos a usar un ejemplo. El golpe de Estado que dio Fulgencio Batista era innecesario, porque en Cuba había una democracia imperfecta como tanta, porque la democracia es engorroso, está llena de imperfecciones. Eso es la democracia, los humanos somos imperfectos. Entonces, si la democracia es el autogobierno de los humanos, pues ¿qué podemos esperar? Eso es natural. El golpe de Estado dentro de una democracia que está funcionando, aunque sea débil, aunque sea una democracia imperfecta, no es correcto. Ahora, un golpe de Estado para derrocar una dictadura es un gesto de liberación y hay que aplaudirlo porque las Fuerzas Armadas también tienen ese derecho de rebelión y son los que más obligación tienen porque son los que tienen las armas y los que pueden precisamente impedir la prolongación del dolor y el sufrimiento con una acción. Si a Adolfo Hitler le hubieran dado un golpe de Estado cuando ya él estaba centralizando los poderes, ¿cuántos millones de vidas no se hubieran salvado? Si a Fidel Castro no le hubieran dado un golpe de Estado, ¿cuántas vidas, cuánto sufrimiento no se hubiera salvado? Si a Maduro no le dieran un golpe de Estado, qué bien no le haría al resto de las Américas. Así que el golpe de Estado es necesario. Y hay que no confundir cuando hay una prolongación después del golpe de Estado. Miren Portugal, fue un golpe de Estado el que acabó con la dictadura de Salazar. Tuvieron elecciones, en Grecia ocurrió lo mismo cuando estaba la dictadura de los coroneles. En otras palabras, los golpes de Estado perfectamente pueden derrocar dictaduras y abrir caminos a ser beneficioso. Mira Honduras, por ejemplo, el caso reciente se evitó sacando a Zelaya del poder de que Honduras fuera hoy una dictadura porque precisamente esos eran sus objetivos. Y las fuerzas públicas, cumpliendo con la Constitución. Esa iglesia, en líneas generales, sin calificar a ninguna en particular, apoya en unos lados, no apoya el derecho a rebelión y en otros lados lo apoya. ¿Por qué hay esa falta de unidad, de criterio? La iglesia, como religión organizada, pues claro, está llena de humanos y efectivamente vemos muchas interpretaciones, en algunos casos un abrazo a determinadas corrientes no violentas, que realmente lo que termina siendo es un pacifismo de total entrega, que eso no es porque realmente el movimiento cristiano desde sus inicios fue un movimiento de resistencia, un movimiento de confrontar el régimen existente. Pero en específico, San Agustín y Santo Tomás de Aquino se refirieron al derecho de rebelión. San Agustín habló de tiranicidio, justificaba el tiranicidio. Así que, sin duda, hay corrientes dentro de la religión organizada y la Iglesia Católica donde, pues, tratan de desmeritar el principio del derecho de revolución, pero realmente los doctores de más peso en la Iglesia Católica, pues, abiertamente lo abogaron y de nuevo, valga la redundancia, Santo Tomás de Aquino, su noción de tiranicidio es muy fuerte y es ya una extensión del derecho de rebelión llevado a su última consecuencia como algo aplaudible y necesario para minimizar el sufrimiento y el dolor. Pero hasta cierto punto eso es historia. Estamos hablando de actualidad. Actualmente esas iglesias cumplen con Santo Tomás en estas cosas del tiranicidio. Me luce que no, pero bueno, hay mucho para hablar. El mundo actual, ¿por qué no respalda ese derecho a la rebelión?
Y lo estamos viendo en nuestra hermana América. En la práctica, por cobardía y por complicidad. Lamentablemente, este avance del mal, este nuevo mecanismo de aparecer como una democracia cuando realmente se es una dictadura, y una dictadura ideologizada. Esto es el reciclaje del comunismo, esto es lo que surge del Foro de Sao Paulo. No pudiera haber llegado a donde ha llegado si no hubiera sido por la complicidad y la cobardía de los gobiernos y los políticos en democracia. No se puede, y esto es parte, y hay que reconocer un logro de la izquierda radical y de estas dictaduras que tienen un impacto tan grande en la cultura, de precisamente querer apaciguar los ánimos, de apelar al derecho de rebelión legítimo, que de nuevo es una extensión necesaria, es algo dentro del armazón de la democracia importantísimo, y ellos lo quieren echar abajo. Precisamente hablan de diálogo, hablan de promueven una coexistencia que no es nada más que para debilitar a la oposición y poder seguir manteniendo una semejanza de lo que es una democracia. El mundo democrático es el gran responsable que esto esté ocurriendo, porque toda la historia, todos los procesos de liberación, Jesús, han sido por medio de un esfuerzo multilateral. Cuando vemos la Segunda Guerra Mundial, cuando vemos la independencia de América Latina, tuvieron un impacto con los eventos que estaban ocurriendo en Europa y aliados y alianzas que se formaron así. ¿Cree usted que la democracia está en crisis? ¿Qué se puede hacer para que sobreviva la democracia? La democracia está en gran crisis. Tienes toda la razón. Cuando vemos que empresarios se convierten en cortesanos de una dictadura, como en el caso que hay tantos en Venezuela, como en el caso de los que quieren invertir en Cuba comunista, cuando vemos a las empresas en China, las empresas de chinos, es una propiedad privada totalmente, entre comillas, propiedad privada totalmente sumisa al poder político. En otras palabras, está politizada el comercio en China a servir los intereses del Partido Comunista. Lo mismo en Vietnam. Entonces, eso es un gran peligro porque precisamente viola totalmente el concepto de lo que es el sistema de libre empresa. El sistema de libre empresa es económico, no es político. Pero claro, las dictaduras han descubierto que una economía centralizada de planificación produce muy poco, entonces pues han tenido que ir a emplear y coquetear con el mercado para exclusivamente poder costear su tremendo, costoso sistema de operación. Entonces pues se tolera la propiedad privada, se manipula y se requiere que si quieren funcionar tienen que servir los intereses político. Entonces, efectivamente, la democracia está en una... ¿Tiene usted una solución, una sugerencia de cómo salvar esta democracia en crisis? Hacer la clara distinción entre lo que es una democracia y lo que es una dictadura. A las dictaduras hay que combatirlas, y si son dictaduras de dominación total, con más fuerza todavía. Hay que realmente apoyar la noción del derecho de la rebelión, porque es un acompañante a la democracia vital. Si no se defiende la democracia, a la larga, las pocas que quedarán se van a tener que enfrentar y con números muy superiores de enemigos. ¿Para qué esperar ese momento? Hay que alentar las fuerzas democráticas, y en América Latina, en Venezuela, en este momento están batallando. Si realmente quisieran hacer un impacto, deberían de, en ejercicio, promover el derecho de rebelión, que es lo que ese pueblo está haciendo, y tanto en Cuba como en otros países, trabajar de una forma agresiva para promover un cambio de régimen en lugares donde de permanecer en el poder se va a extender la finalización de la democracia. Señores, yo creo que hemos aprendido muchísimo hoy con el profesor Julio Schilling de todo esto. Apliquémoslo hasta donde podamos. Eliminemos que los clichés que nos están poniendo en la cabeza aquí mismo los podamos confrontar, y lo confrontamos con nuestra actitud, con nuestra fortaleza mental y con nuestros hechos. Sin más, dándole las más expresivas gracias una vez más a Julio Schilling. Gracias. Se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.